La voz partida parte uno el refugio. El viento azotaba el jeep mientras subían por el camino montañoso. Sofía miraba los copos de nieve bajo la luz de los faros, danzando como estrellas blancas. Tomás mantenía los ojos fijos en la carretera, sus nudillos blancos por la presión en el volante. Atrás, Lucas y Gabriela compartían una manta térmica, riendo animadamente. «¿Seguro que es por aquí?», preguntó Sofía, disimulando su inquietud. Llevaban 1 hora subiendo sin rastro de civilización. «Confía en mí», respondió Tomás sonriendo. «Mi padre compró este lugar hace un mes. Quiere convertirlo en un hotel boutique para amantes del esquí». «¿Y nosotros somos los conejillos de Indias?», replicó Lucas, aunque su tono revelaba entusiasmo. «Porque somos sus amigos», contestó Gabriela con un codazo. «Y tenemos 2 días libres». «No es la nada», corrigió Tomás. «Es uno de los últimos, refugios auténticos, construido por una familia mapuche hace casi 100 años. Mi padre dice que tienes carácter». «Espero que ese carácter incluya calefacción», bromeó Sofía. El vehículo giró en una última curva y apareció, una sólida estructura de madera y piedra con un techo nevado. El refugio era más grande de lo esperado, con amplios ventanales y una chimenea humeante. «Parece que tu padre se adelantó», comentó Lucas señalando el humo. Tomás frunció el ceño. No debería haber nadie. Envió a un encargado para preparar todo, pero ya debería haberse marchado. Aparcaron frente a la entrada. El silencio era casi sobrenatural, solo interrumpido por el viento entre los pinos. A lo lejos se adivinaba un acantilado sobre un valle profundo. «Bienvenidos a la futura posada del viento sur», anunció Tomás con un gesto teatral. El frío les golpeó como una bofetada. Corrieron hacia la entrada con sus mochilas. Tomás sacó una llave antigua sorprendentemente grande. «¿En serio? ¿No podía instalar cerraduras electrónicas?», se quejó Gabriela. «Parte del encanto», respondió Tomás. «Mi padre quiere preservar la autenticidad». Al abrir la puerta, un agradable calor los envolvió. El interior era espacioso, con paredes de madera oscura y una gran sala dominada por una chimenea encendida. Muebles rústicos pero confortables completaban el ambiente, junto con pieles sintéticas y mantas con motivos indígenas. «¡Wow!», exclamó Sofía. «Esto es mejor de lo que esperaba. Las habitaciones están arriba», explicó Tomás. «Hay 4, una para cada uno». Lucas ya exploraba abriendo puertas. «Este lugar es increíble, pero hay algo, como si nos observaran», completó Gabriela, frotándose los brazos a pesar del calor. Tomás soltó una carcajada. «Ya empezamos con las historias de terror». Sofía, sin embargo, entendía lo que querían decir. Había algo extraño en aquel refugio, una sensación difícil de explicar, como si las paredes contuvieran secretos. Antes de empezar oficialmente, anunció Tomás, sacando una pequeña caja metálica. «Hay una condición que mi padre impuso». Los 3 lo miraron con curiosidad. «Un detox digital», explicó, abriendo la caja para revelar un pequeño cofre. «Durante 48 horas nuestros teléfonos quedarán guardados aquí». «¿Estás bromeando?», preguntó Gabriela, llevándose la mano al bolsillo, donde guardaba su smartphone. «Es parte del concepto», respondió Tomás. «Un lugar para desconectar completamente». «Pero, ¿y si hay una emergencia?», protestó Lucas. «Hay un teléfono satelital en la cocina», les tranquilizó Tomás. «Vamos, serán solo 2 días». Como cuando éramos niños. Reluctantes, entregaron sus dispositivos. Tomás cerró la caja con llave. «Que comience la diversión», exclamó. Las siguientes horas transcurrieron entre risas, vino y recuerdos. Cerca de medianoche, decidieron retirarse a descansar. Las habitaciones, aunque pequeñas, eran acogedoras. Cada una tenía una cama individual, un armario y una ventana al bosque. Sofía escogió la que estaba al final del pasillo. Estaba desempacando cuando escuchó un grito ahogado. Todos acudieron a la habitación de Lucas, quien estaba arrodillado junto a su cama señalando algo en el suelo. Al acercarse, vieron unas marcas talladas en la madera, símbolos extraños, como una mezcla de letras y pictogramas. «¿Qué es esto?», preguntó Gabriela. «No lo sé», respondió Tomás confundido. «Mi padre no mencionó nada sobre inscripciones». «Parecen antiguos», comentó Sofía, «como una escritura olvidada». Revisaron bajo las demás camas. En cada habitación encontraron símbolos similares, aunque ligeramente diferentes entre sí. «Esto es raro», murmuró Lucas. «Probablemente sea algo decorativo», sugirió Tomás. «Recuerden que esto perteneció a una familia mapuche». «Los mapuches no escribían así», replicó Gabriela, quien había estudiado antropología. «Estos símbolos no se parecen a nada que haya visto antes». Un silencio incómodo se instaló entre ellos.
Finalmente, Tomás se forzó a sonreír. Vamos, no dejen que unas marcas viejas arruinen nuestro fin de semana. Mañana podemos explorar los alrededores si el tiempo mejora. Regresaron a sus habitaciones, pero el ambiente había cambiado. Sofía se acostó intranquila, escuchando el viento aullar entre los árboles. Desde su ventana veía las ramas agitándose, creando sombras fantasmales en la nieve. Estaba a punto de dormirse cuando escuchó golpes en la pared que compartía con la habitación de Lucas, como pequeños toques rítmicos. «¿Lucas?», llamó, en voz baja. No hubo respuesta, pero los golpes cesaron. Sofía se levantó y salió al pasillo. La puerta de Lucas estaba entreabierta. La habitación estaba vacía. La cama, deshecha, indicaba que Lucas se había levantado apresuradamente. Alarmada, Sofía despertó a Tomás y Gabriela. Los tres bajaron a buscarlo. Lo encontraron en la cocina, de pie frente a la ventana que daba al bosque, completamente inmóvil. «Lucas», lo llamó Gabriela. Él se giró lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos desenfocados. «¿La escuchan?», preguntó con voz temblorosa. «¿Escuchar qué?», inquirió Tomás. «La voz», respondió Lucas. «Viene del bosque. Me llama por mi nombre». Los tres intercambiaron miradas preocupadas. Sofía se acercó a la ventana, pero solo podía ver oscuridad y nieve cayendo. «Lucas, no hay nada ahí fuera», dijo suavemente. «Solo el viento». «No es el viento», insistió él. «Es una voz, clara como el día, y sabe mi nombre». Con dificultad, lograron convencer a Lucas de que volviera a la cama. Gabriela se ofreció a quedarse un rato con él. Sofía y Tomás regresaron a sus habitaciones, pero antes de separarse, Tomás sujetó a Sofía por el brazo. «Tú también lo sentiste, ¿verdad? Esa sensación extraña desde que llegamos». Sofía sintió. «Hay algo, como si este lugar tuviera vida propia». «Mi padre dijo que tenía carácter», murmuró Tomás. «Quizás se refería a esto». «¿Crees que debería preocuparnos lo de Lucas?». Tomás negó con la cabeza. «Probablemente sea el estrés. Todos estamos algo tensos últimamente». Se despidieron y Sofía regresó a su habitación. Antes de meterse en la cama, miró por la ventana. La nevada había amainado y la luna iluminaba el bosque con una luz plateada. Fue entonces cuando lo vio. Una figura oscura, alta y delgada, inmóvil entre los árboles, mirando directamente hacia el refugio, hacia su ventana. Sofía retrocedió instintivamente. Cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. ¿Había sido real o solo una sombra? Con el corazón acelerado, se metió bajo las mantas y cerró los ojos con fuerza. Pero incluso así sentía que algo, desde la oscuridad del bosque, mantenía su mirada fija en ella. Y antes de caer en un sueño intranquilo, podría jurar que escuchó un susurro, casi inaudible, colándose entre el aullido del viento. «Sofía, partedos las marcas». El amanecer llegó con una claridad cegadora. La tormenta había cesado, dejando un paisaje blanco que resplandecía bajo el sol. Sofía fue la primera en despertar, sobresaltada por un sueño inquietante. Se levantó y abrió las cortinas. La vista era espectacular. Kilómetros de bosque nevado hasta donde alcanzaba la vista. Tras vestirse, bajó a la cocina. Para su sorpresa, encontró a Gabriela ya despierta. «Buenos días», saludó Sofía. «¿Cómo dormiste?». Gabriela le dirigió una mirada cansada. «Apenas pegué ojo. Me quedé con Lucas hasta que se durmió, pero luego no podía dejar de pensar en esas marcas. ¿Los chicos?». Tomás salió temprano. Lucas sigue durmiendo. Ambas desayunaron en silencio. A pesar de la belleza del día, Sofía no podía sacudirse la inquietud. «¿Crees que hay algo extraño en este lugar?», preguntó finalmente. Gabriela reflexionó. «No lo sé. Desde que llegamos he sentido como si no estuviéramos solos. Anoche creí ver a alguien en el bosque», confesó Sofía. «Una figura observando la casa». Gabriela iba a responder cuando la puerta principal se abrió. Tomás entró, pálido y agitado. «Vengan a ver esto», dijo entre respiraciones. Las chicas lo siguieron hasta la entrada. Allí, Tomás señaló el suelo nevado. Claramente visibles, unas huellas se dirigían desde el bosque hasta el refugio. «Huellas humanas», confirmó Tomás. «Alguien vino anoche». Sofía sintió un escalofrío. «¿Entró?». «Eso parece», respondió Tomás. «Las huellas llegan hasta la puerta, pero no hay rastro de que regresaran al bosque». «¿Revisaste las cerraduras?», preguntó Gabriela. «Ese es el problema. No hay señales de forzamiento. Todas las puertas y ventanas están intactas. Quizás
Fue el encargado, sugirió Sofía. No, él se marchó ayer por la mañana, contestó Tomás. Fue entonces cuando Gabriela señaló algo en la puerta. ¿Qué es eso? En la madera oscura había una marca, un círculo con una espiral que se rompía cerca del centro. Lo más perturbador era que parecía dibujada con una sustancia oscura que tenía un tono rojizo. ¿Es sangre?, susurró Sofía a Tomás. Tocó la marca con cautela. Está seca, pero sí, parece sangre. Deberíamos irnos, dijo Gabriela con firmeza. No podemos, respondió Tomás. La próxima nevada está pronosticada para esta tarde. El camino de bajada es peligroso incluso con buen tiempo. Tranquilicémonos, intervino Sofía. Primero deberíamos contarle a Lucas. Subieron a la habitación de Lucas, pero estaba vacía. Lo buscaron por toda la casa y finalmente lo hallaron en el sótano, sentado en el suelo, rodeado de viejas cajas. ¿Lucas?, lo llamó Sofía suavemente. Él levantó la mirada lentamente. La encontré, dijo con voz ronca. ¿Encontraste qué?, preguntó Tomás. Lucas señaló una vieja fotografía que sostenía. La familia que vivía aquí. La fotografía mostraba a una familia mapuche, un hombre, una mujer y 4 niños. Lo que llamó su atención fue lo que estaba tallado en el marco, el mismo símbolo que habían encontrado en la puerta. «Ese símbolo», murmuró Gabriela tocando el marco. «Yo lo conozco». Los 3 la miraron sorprendidos. «Es parte de una leyenda mapuche», continuó ella. «Es el símbolo de la voz partida». «¿Qué es la voz partida?», preguntó Tomás. Gabriela tomó aire. «Según la leyenda, es una entidad que habita en los bosques. No tiene forma propia, pero puede imitar las voces de otros para atraer a sus víctimas». Lucas palideció. «Anoche, la voz que escuché...» «La leyenda dice que la voz partida necesita 4 nombres», continuó Gabriela. 4 voces, 4 decisiones. «¿Qué significa eso?», preguntó Sofía. «La entidad no mata directamente. Hace que uno de los elegidos escoja a los otros 3. Y cuando las voces susurradas se convierten en la voz de quien amas, nadie escapa de la duda». Un silencio sepulcral cayó sobre ellos. El viento fuera parecía haberse intensificado. «Es solo una leyenda», dijo finalmente Tomás, aunque sin convicción. «Una historia para asustar a los niños». «¿Y qué hay de la voz que escuchó Lucas? ¿Y las marcas bajo las camas? ¿Y ese símbolo en la puerta dibujado con sangre?». Tomás pasó una mano por su cabello. «Debe haber una explicación racional para todo esto». «La hay», respondió Gabriela, señalando la fotografía. «Mira la fecha». En el reverso podía leerse: «Familia Miyakura, 1953-1957. Solo 4 años», observó Tomás. «Exactamente», dijo Gabriela. «Según mi abuela, la familia que vivía en este refugio desapareció misteriosamente una noche de invierno. Solo encontraron sus ropas ordenadas junto a sus camas, como si se hubieran desvanecido». Lucas se puso de pie abruptamente, dejando caer la fotografía. «Tenemos que salir de aquí, ahora». «Ya lo discutimos», dijo Tomás. «El camino es demasiado peligroso con la nevada que se acerca. Prefiero arriesgarme en la carretera que quedarme aquí», insistió Lucas. Tras un acalorado debate, decidieron esperar al menos hasta que la tormenta pasara. Tomás propuso que todos permanecieran juntos en la sala de estar. Mientras subían las escaleras, Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Era como si el propio refugio los observara, esperando. De repente un golpe seco resonó desde la cocina. Los 4 amigos se detuvieron en seco. «¿Qué fue eso?», susurró Gabriela. Otro golpe, esta vez más fuerte. Lucas dio un paso atrás, su rostro pálido. «Iré a ver», dijo Tomás, intentando sonar valiente. «No», intervino Sofía. «Vamos todos juntos». Se dirigieron a la cocina moviéndose en grupo compacto. Al llegar, encontraron una ventana abierta, con la nieve acumulándose en el alféizar. El viento la había abierto. «¿Ven?», dijo Tomás cerrándola, con firmeza. «No hay nada de qué preocuparse». Pero cuando se dieron la vuelta para regresar a la sala, notaron algo en la mesa de la cocina que no estaba allí antes: 4 pequeñas muñecas de trapo dispuestas en círculo. Cada una tenía un rostro dibujado con carbón, simples ojos y boca. Y cada una tenía una etiqueta de papel colgando del cuello, con sus nombres: Tomás, Sofía, Gabriela y Lucas. «Yo no puse eso ahí», dijo Tomás, su voz temblando ligeramente. «Nadie», respondió. Todos miraban fijamente las pequeñas muñecas, sintiendo una opresión en el pecho. Lucas fue el primero en reaccionar. Con un movimiento brusco, tomó las 4 muñecas y las arrojó al fuego de la chimenea.
Las llamas las devoraron en segundos. «Esto es ridículo», dijo, su voz quebrándose. «Alguien está jugando con nosotros». «¿Quién, Lucas?», preguntó Gabriela. «Estamos solos aquí». «Obviamente no», respondió él. «Alguien entró anoche. Alguien que sabía nuestros nombres». Tomás intentó mantener la calma. «Vamos a revisar toda la casa, cada rincón. Si alguien se está escondiendo, lo encontraremos». Durante las siguientes horas, registraron meticulosamente cada habitación, cada armario, cada espacio donde alguien pudiera ocultarse. No encontraron nada, pero la sensación de ser observados no desaparecía. La tarde avanzaba y, tal como Tomás había predicho, una nueva tormenta comenzó a formarse. El cielo se oscureció y el viento aumentó su intensidad. Decidieron permanecer en la sala de estar, donde al menos el fuego de la chimenea les proporcionaba algo de confort. «¿Qué más sabes sobre la voz partida?», preguntó Tomás a Gabriela, rompiendo el incómodo silencio que se había instalado entre ellos. Gabriela suspiró. «No mucho más. La leyenda dice que antiguamente, cuando los mapuches llegaron a estas montañas, se encontraron con un espíritu que habitaba en los bosques más antiguos. Este espíritu podía imitar los sonidos, especialmente las voces humanas. ¿Como una especie de mimético?», preguntó Sofía. «Algo así», asintió Gabriela. «Pero lo perturbador de esta entidad es que no solo imita las voces, sino que las divide. De ahí el nombre, la voz partida. Separa la voz del cuerpo y la usa para atraer a otras víctimas». «¿Y por qué necesita 4?», preguntó Tomás. «Según la leyenda, la entidad requiere 4 almas, 4 voces para manifestarse completamente», respondió Gabriela. «Y lo hace a través de un juego macabro. Elige a uno de los 4, lo posee parcialmente y hace que ese elegido escoja a los otros 3. «¿Cómo los escoge?», preguntó Sofía, su voz apenas audible. «A través de la duda», dijo Gabriela. «La entidad susurra con la voz de las personas que amas, confundiéndote, haciéndote dudar de lo que es real y lo que no. Y en esa confusión tomas decisiones fatales». Lucas se levantó abruptamente. «Voy a buscar ese teléfono satelital. Debe haber alguna forma de pedir ayuda». «Te acompaño», dijo Gabriela, poniéndose de pie también. Ambos se dirigieron a la cocina. Tomás y Sofía permanecieron en silencio junto al fuego. Afuera, la tormenta arreciaba. Los copos de nieve golpeaban los cristales con fuerza, como pequeños dedos queriendo entrar. «¿Crees en esas cosas?», preguntó finalmente Tomás. «¿En entidades sobrenaturales y leyendas antiguas?». Sofía lo miró a los ojos. «Hasta ayer habría dicho que no. Pero ahora, no lo sé. Hay algo en este lugar, Tomás. Algo que no puedo explicar». Tomás asintió lentamente. «Lo sé. Yo también lo siento. Como si las paredes respiraran, como si algo nos observara constantemente». Un grito proveniente de la cocina los hizo levantarse de un salto. Corrieron hacia allí y encontraron a Lucas y Gabriela mirando fijamente el teléfono satelital que yacía destrozado sobre la encimera. «Estaba así cuando llegamos», explicó Lucas, su voz temblorosa. «Alguien lo ha destruido». «¿Cómo?», preguntó Tomás, examinando los restos. El aparato parecía haber sido golpeado repetidamente con algo contundente. Anoche funcionaba perfectamente. «Alguien más está en esta casa», afirmó Gabriela. «Alguien que no quiere que pidamos ayuda». «O algo», añadió Lucas, su voz apenas un susurro. Los 4 intercambiaron miradas de preocupación. La situación se volvía más inquietante por momentos. «Vamos a calmarnos», dijo Tomás, intentando mantener la compostura. «Debemos ser racionales. Si alguien más está aquí, lo encontraremos». «¿Y si no es alguien?», preguntó Lucas. «¿Y si es esa cosa, la voz partida?». «No seas ridículo», respondió Tomás, aunque su tono carecía de convicción. «¿Ridículo?», replicó Lucas, su voz elevándose. «¿Qué hay de las marcas bajo? ¿Las camas? ¿Y el símbolo en la puerta? ¿Y las muñecas? ¿Y la voz que escuché anoche llamándome por mi nombre?». «Debe haber una explicación racional», insistió Tomás. «La hay», intervino Sofía, «pero tal vez no es la que queremos escuchar». El silencio cayó sobre ellos como una losa. Solo el ulular del viento rompía la quietud, un sonido que ahora parecía casi humano, como si susurrara palabras indescifrables. De repente, Lucas se tensó. «¿Lo oyen?». Los 3 aguzaron el oído. Al principio solo escuchaban el viento, pero luego, débilmente, como si viniera de muy lejos. «Gabriela», la voz era suave, casi imperceptible, pero inconfundiblemente femenina, y pronunciaba el nombre de Gabriela con una cadencia familiar. «Es mi madre», susurró Gabriela, sus ojos abriéndose con terror.
Pero es imposible. Ella está en Santiago. No es tu madre, dijo Sofía tomando la mano de su amiga con firmeza. Es eso, la voz partida. Lucas, otra voz, esta vez masculina, profunda. Lucas palideció. Mi padre, murmuró, retrocediendo hasta chocar con la pared. Las voces continuaron, llamando también a Tomás y Sofía, cada una con la voz de alguien querido. Eran apenas audibles, pero inequívocamente reales. Tenemos que mantenernos juntos, dijo Tomás, su voz temblorosa. No separarnos bajo ninguna circunstancia. Los cuatro se aferraron unos a otros, formando un círculo protector. Las voces continuaban, ahora más cercanas, más insistentes. Y con ellas, un frío que nada tenía que ver con la temperatura exterior se filtraba en la habitación, envolviéndolos en un abrazo gélido. Parte 3. La elección. El descenso por la carretera montañosa resultó ser tan peligroso como Tomás había anticipado. El jeep se deslizaba peligrosamente en las curvas a pesar de las cadenas en los neumáticos y la experiencia de Tomás al volante. La visibilidad era prácticamente nula. Los limpiaparabrisas apenas conseguían despejar la nieve por unos segundos antes de que una nueva capa cubriera el cristal. ¿Tienes idea de dónde estamos?, preguntó Gabriela desde el asiento trasero, su voz tensa por el miedo. Más o menos, respondió Tomás, inclinándose sobre el volante para intentar ver mejor. Si mis cálculos son correctos, deberíamos llegar a la carretera principal en unos 20 minutos. Si sobrevivimos, murmuró Lucas, aferrándose al asiento mientras el vehículo derrapaba ligeramente en una curva. Sofía permanecía en silencio, su mirada fija en la ventanilla lateral. La tormenta era hipnótica en su furia, los copos de nieve danzando frenéticamente en remolinos que parecían cobrar vida propia. Y por un instante creyó ver rostros en esos remolinos. Rostros familiares. ¿Lo ven?, preguntó de repente señalando hacia la ventanilla. ¿Ver qué?, preguntó Tomás, dividiendo su atención entre la carretera y lo que Sofía señalaba. Rostros, respondió ella. En la nieve, como si nos siguieran. Los otros tres guardaron silencio, observando intensamente. Y entonces Lucas ahogó un grito. Los veo, dijo, su voz apenas audible. Son nosotros. Efectivamente, en los remolinos de nieve que golpeaban las ventanillas del jeep parecían formarse fugazmente sus propios rostros, expresiones de angustia y terror congeladas en el hielo. Es solo la nieve y el viento, dijo Tomás con firmeza, aunque su voz traicionaba su incertidumbre. Nuestras mentes están jugándonos malas pasadas por el estrés, pero incluso mientras hablaba, el vehículo comenzó a comportarse de manera extraña. El motor tosía, como si luchara por mantenerse en funcionamiento. Las luces parpadeaban intermitentemente. No, murmuró Tomás, golpeando el volante con frustración. Esto no puede estar pasando. Como respondiendo a sus palabras, el motor se apagó por completo. El jeep se deslizó unos metros más por pura inercia antes de detenerse en medio de la carretera nevada. ¿Qué ocurre?, preguntó Gabriela, inclinándose hacia adelante. No lo sé, respondió Tomás, intentando arrancar nuevamente. El motor gruñía, pero se negaba a encender. Podría ser cualquier cosa: la batería, el alternador, la bujía. O podría ser ella, sugirió Lucas, su voz un susurro ronco. La voz partida. Nadie respondió a eso. No hacía falta. El mismo pensamiento había cruzado por la mente de todos. Vamos a mantener la calma, dijo Tomás finalmente. Estamos a mitad de camino. Podríamos intentar bajar a pie. Con esta tormenta, objetó Gabriela, nos congelaríamos antes de llegar a cualquier parte. ¿Y qué alternativa tenemos?, replicó Tomás. ¿Quedarnos aquí sentados y esperar a que esa cosa nos encuentre? Un silencio tenso se instaló en el vehículo. Afuera, la tormenta rugía con renovada furia, como si estuviera viva y consciente de su dilema. Tal vez deberíamos volver al refugio, sugirió Sofía, sorprendiéndose a sí misma con sus palabras. ¿Estás loca?, exclamó Lucas. ¿Volver allí? Después de todo lo que vimos. Al menos allí hay calefacción, comida y refugio, argumentó Sofía. Aquí afuera, con esta tormenta, no duraremos ni una hora. Tomás pareció considerar sus palabras. Sofía tiene razón, dijo finalmente. Por mucho que me desagrade la idea, el refugio es nuestra mejor opción ahora mismo. No pienso volver allí, declaró Lucas, cruzándose de brazos. Entonces te quedarás solo en este jeep, respondió Tomás, su paciencia agotándose. Porque no tenemos otra opción viable. Lucas miró por la ventanilla, contemplando la furia blanca que rugía afuera. Finalmente asintió en silencio.
Con gran esfuerzo lograron dar la vuelta al vehículo en la estrecha carretera y comenzaron el ascenso de regreso al refugio. A pesar de no funcionar el motor, el jeep se deslizaba lentamente cuesta arriba cuando lo empujaban, gracias a que Tomás había dejado la dirección en posición recta. La subida fue ardua y extenuante. El frío le escalaba hasta los huesos, y el viento cortante hacía que cada paso fuera una lucha. Pero finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisaron el refugio entre la cortina de nieve. Se detuvieron a unos metros de la entrada, contemplando la estructura en silencio. A pesar de la tormenta, el refugio lucía extrañamente sereno, como si los esperara pacientemente. ¿Notan algo extraño?, preguntó Gabriela, entrecerrando los ojos para ver mejor. Los demás observaron, con atención. Y entonces lo vieron. Luces en las ventanas. Luces que definitivamente no habían dejado encendidas al partir. «Alguien está dentro», murmuró Sofía. «O algo», añadió Lucas. Tomás tomó aire profundamente. «No tenemos alternativa. Es entrar o morir congelados aquí afuera». Con pasos cautelosos se acercaron a la puerta principal. Tomás probó el picaporte, esperando encontrarlo cerrado, pero para su sorpresa, la puerta se abrió sin resistencia, como invitándolos a entrar. El interior estaba iluminado y cálido, como si nunca se hubieran marchado. El fuego crepitaba alegremente en la chimenea y un aroma a café recién hecho flotaba en el aire. «Esto no tiene sentido», susurró Gabriela. «¿Quién?» No terminó la frase. No hacía falta. La respuesta estaba frente a ellos en la mesa del comedor. 4 tazas humeantes de café dispuestas en perfecta simetría. 4 sillas esperando. 0 ocupadas. «Alguien sabía que volveríamos», dijo Tomás, su voz apenas audible. Se quedaron inmóviles en la entrada sin atreverse a avanzar más. El calor del refugio era tentador después del frío extremo de afuera, pero había algo profundamente perturbador en la escena que tenían ante sí. «Escuchen», dijo de pronto Lucas. Aguzaron el oído. Al principio solo percibían el crepitar del fuego y el ulular del viento afuera. Pero luego, débilmente, comenzaron a escuchar. «Música», murmuró Sofía. Efectivamente, desde algún lugar de la casa sonaba una melodía suave, casi hipnótica. Un violín quizás, tocando una canción que parecía a la vez antigua y familiar. «Viene del sótano», dijo Gabriela, señalando hacia la puerta que conducía a las escaleras del subterráneo. Con un movimiento inconsciente, los 4 se tomaron de las manos, formando una cadena humana. Avanzaron juntos, paso a paso, hacia la puerta del sótano. Tomás, que iba al frente, la abrió con mano temblorosa. La música se intensificó. Era hermosa y aterradora a la vez. Una melodía que parecía hablarles directamente al alma, despertando recuerdos que no sabían que tenían. Comenzaron a descender las escaleras, guiados por la música y una tenue luz que emanaba de abajo. El sótano ya no lucía como lo recordaban. Las cajas y muebles viejos habían desaparecido y en su lugar el espacio se había transformado en una especie de sala ritual. Velas dispuestas en círculo iluminaban la estancia, proyectando sombras danzantes en las paredes. En el centro del círculo, el símbolo que ya conocían. Un círculo con una espiral rota y allí, en medio de todo, un antiguo gramófono giraba lentamente, emitiendo aquella música hipnótica a pesar de que no había nadie que lo hubiera activado. «Esto es imposible», murmuró Tomás, su voz apenas audible sobre la música. «Ya estamos más allá de lo imposible», respondió Sofía, apretando su mano con fuerza. La música se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. Y entonces, desde las sombras más profundas del sótano, comenzaron a escuchar voces. Susurros al principio, que gradualmente se transformaron en palabras entendibles. «Uno debe elegir», decían las voces, en una especie de canto monótono. «Uno debe elegir a los 3. «¿Qué significa eso?», preguntó Gabriela, su voz quebrándose. «Por el miedo. La leyenda», respondió Lucas. «Uno debe ser elegido para elegir a los otros 3. Como respondiendo a sus palabras, las velas comenzaron a parpadear furiosamente. Las sombras en las paredes parecieron cobrar vida propia, estirándose y contorsionándose en formas imposibles. «Tenemos que salir de aquí», dijo Tomás, tirando de la mano de Sofía para retroceder hacia las escaleras. Pero cuando se dieron la vuelta, se encontraron con que las escaleras ya no estaban allí. En su lugar, solo había una pared sólida de piedra. «Esto no es real», murmuró Gabriela, su voz temblorosa. «No puede ser real». «Es tan real como nosotros», respondió una voz que no pertenecía a ninguno de ellos. Se giraron lentamente. Aarons, el centro del círculo de velas, donde antes solo estaba el símbolo tallado en el suelo, ahora había una figura. No era completamente sólida.
Parecía estar hecha de sombras y luz a la vez, fluctuando entre la existencia y la nada. No tenía rostro definido, pero de alguna manera todos sintieron que les sonreía. La voz partida, susurró Lucas, retrocediendo, instintivamente. «Han vuelto», dijo la entidad, su voz un extraño coro de susurros que parecían provenir de todas partes y de ninguna. Como sabía que lo harían. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Tomás, intentando sonar valiente a pesar del terror que sentía. «Lo mismo que he querido durante siglos», respondió la entidad. 4 almas, 4 voces, 4 decisiones. «No te daremos nada», declaró Gabriela. La entidad emitió un sonido que podría haber sido una risa. «Ya me lo están dando. Con cada palabra, con cada respiración, con cada latido de sus aterrados corazones». Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse más rápidamente, formando figuras que se asemejaban inquietantemente a siluetas humanas. Siluetas que gradualmente comenzaron a parecerse a ellos mismos. «Uno debe elegir», repitió la entidad. «Es la regla. Es la tradición. Es el pacto». «¿Elegir qué?», preguntó Sofía, aunque una parte de ella ya conocía la respuesta. Epílogo. Sofía caminaba lentamente por el sendero nevado, su respiración formando pequeñas nubes blancas frente a su rostro. A pesar del frío, sentía una extraña calidez en su interior. Una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en el refugio. 6 meses desde que Tomás había hecho su sacrificio. 6 meses desde que ella, Gabriela y Lucas habían despertado en sus respectivas camas en la ciudad como si todo hubiera sido un mal sueño. Excepto que no lo era. Tomás no había regresado. Su padre había reportado su desaparición y se habían organizado búsquedas en las montañas. El refugio había sido encontrado vacío, sin signos de violencia o lucha. Simplemente, Tomás se había esfumado. Los 3 sabían la verdad, por supuesto. Pero ¿quién les creería? ¿Quién aceptaría una historia sobre una entidad ancestral que habitaba en los bosques y se alimentaba de almas humanas? Así que guardaron silencio, limitándose a declarar que se habían separado durante una caminata y que Tomás nunca regresó al punto de encuentro. La investigación oficial concluyó que probablemente había caído por algún acantilado durante la tormenta y que su cuerpo estaba sepultado bajo metros de nieve. Con el deshielo primaveral esperaban encontrarlo, pero Sofía sabía que no, sería así. Tomás ya no estaba en este mundo, al menos no de la forma en que lo conocían. Ahora, 6 meses después, Sofía había regresado sola a las montañas. No al refugio específicamente, no estaba lista para enfrentar ese lugar nuevamente, pero sí a la región, a un pequeño pueblo cercano donde había alquilado una cabaña para pasar un fin de semana. Necesitaba respuestas, necesitaba entender, y más que nada necesitaba despedirse. El sendero por el que caminaba conducía a un mirador natural, un punto desde el cual podía divisarse el valle entero y a lo lejos el refugio. Llegó hasta el borde del acantilado y se detuvo contemplando el paisaje. El sol del atardecer teñía la nieve de tonos dorados y rojizos, creando un espectáculo de belleza sobrecogedora. «Es hermoso, ¿verdad?». Sofía se tensó al escuchar la voz. Una voz masculina, familiar y a la vez diferente. Se giró lentamente. No había nadie allí. «Tomás», susurró, su voz apenas audible. El viento se intensificó ligeramente agitando su cabello. Y con él, un susurro. «Te salvé, como prometí». Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Esa voz era y no era la de Tomás. Tenía su timbre, su cadencia, pero había algo más en ella. Algo antiguo, algo que no era completamente humano. «¿Por qué volviste, Sofía?», preguntó la voz ahora más cercana, como si le hablara directamente al oído. Ella cerró los ojos dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas. «Necesitaba saber si todavía estabas en alguna parte». Una risa suave, melancólica. «Siempre estaré aquí, en estas montañas, en este bosque, en el viento que susurra entre los árboles». «¿Eres tú realmente?», preguntó Sofía. «¿O es ella usando tu voz?». Un silencio, luego. «Ambos, ninguno. Ya no sé dónde termina uno y comienza el otro». Sofía abrió los ojos mirando hacia el valle nuevamente. El refugio se veía como un punto diminuto en la distancia, casi perdido entre la inmensidad del bosque. «¿Sufres?», y preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Otra pausa. «No como lo entenderías. Es diferente. Como existir en todas partes y en ninguna a la vez. Como ser parte de algo más grande, más antiguo». «¿Valió la pena?». Sofía ni
Siquiera estaba segura de por qué hacía esa pregunta, pero necesitaba saberlo. Por ustedes sí, respondió la voz, ahora tan cerca que Sofía casi podía sentir un aliento en su nuca. Siempre. Se mantuvieron en silencio por unos momentos. Sofía contemplando el paisaje, sintiendo la presencia invisible a su lado. ¿Sabes? Algo curioso, dijo finalmente la voz. Nunca dijiste mi nombre aquella noche, ni una sola vez. Sofía frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? En el sótano cuando todo estaba sucediendo, explicó la voz. Gabriela dijo mi nombre. Lucas dijo mi nombre. Pero tú nunca lo pronunciaste. Era cierto, se dio cuenta Sofía. En medio del caos y el terror, había gritado, había suplicado, pero nunca había dicho el nombre de Tomás, no en voz alta. ¿Por qué importa eso?, preguntó intrigada. Porque eso te salvó, respondió la voz, de convertirte en lo que yo soy ahora. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. No entiendo. La voz partida necesita 4 nombres, explicó la voz. 4 voces pronunciando el nombre del elegido. Tú nunca pronunciaste el mío. Por eso el pacto quedó incompleto. ¿Qué significa eso?, preguntó Sofía, su corazón acelerándose. Significa que estás a salvo de ella, respondió la voz. Pero también significa que yo estoy atrapado, ni completamente absorbido, ni completamente libre. ¿Hay alguna forma de liberarte?, preguntó Sofía, girándose bruscamente, como si esperara ver a Tomás materializado detrás de ella, pero solo encontró aire vacío. Una risa triste, casi resignada. Tal vez no. El tiempo aquí funciona diferente. Lo que para ti son meses, para mí pueden ser segundos o eones. Sofía extendió su mano hacia el aire vacío, como intentando tocar algo que sabía que no estaba realmente allí. Te extrañamos, dijo. Su voz apenas un susurro. Yo te extraño. Lo sé, respondió la voz ahora tan cercana que parecía emanar del interior de su propia mente. Pero debes seguir adelante. Todos ustedes. Es lo único que me consuela en esta existencia. ¿Volveré a escucharte alguna vez?, preguntó Sofía, sabiendo ya la respuesta. Es mejor que no, respondió la voz, alejándose gradualmente. Para tu propio bien, para tu seguridad. Sofía sintió comprendiendo, aunque no aceptando. ¿Un último favor entonces? Lo que sea, respondió la voz, ahora apenas audible sobre el sonido del viento. Di mi nombre, pidió Sofía, las lágrimas volviendo a sus ojos. Una última vez. Con tu voz, la verdadera. Un silencio que pareció extenderse eternamente. Y luego, claro como si estuviera de pie junto a ella, la voz de Tomás, la verdadera voz de Tomás, sin ecos ni distorsiones, pronunció suavemente, Sofía. Y con esa única palabra, Sofía supo que era realmente él. No la entidad imitando su voz, sino Tomás o lo que quedaba de él despidiéndose. Gracias, susurró ella. El viento aumentó su intensidad, agitando los árboles con furia repentina. Por un instante, Sofía creyó ver una silueta familiar entre los remolinos de nieve que el viento levantaba. Pero tan rápido como apareció, se desvaneció. Cuando el viento amainó, el silencio que quedó era absoluto. Sofía supo instintivamente que Tomás se había ido, al menos de la forma en que acababa de manifestarse. Permaneció allí unos minutos más, contemplando el paisaje, dejando que las últimas lágrimas secaran en sus mejillas. Finalmente se dio la vuelta para regresar por el sendero. Pero algo llamó su atención, una pequeña marca en la nieve, justo donde había estado de pie. Se inclinó para verla mejor. Era el símbolo que ya conocía demasiado bien, un círculo con una espiral rota en el centro. Pero había algo diferente en esta versión. La espiral no estaba completamente rota, un pequeño trazo la mantenía conectada, como si intentara cerrar el círculo nuevamente. Sofía sintió un escalofrío, pero no de miedo esta vez. Era una sensación diferente, casi de expectativa, como si acabara de presenciar no un final, sino el comienzo de algo nuevo, algo que aún no comprendía. Regresó a la cabaña alquilada cuando ya la noche caía sobre las montañas. Encendió la chimenea y se sentó frente al fuego, sus pensamientos todavía con Tomás y lo que acababa de experimentar. Tomó su diario y comenzó a escribir, necesitando plasmar de alguna manera lo que había ocurrido. Las palabras fluían, con facilidad como si alguien más guiara su mano. Al terminar, releyó lo que había escrito y se detuvo en la última línea, una frase que no recordaba haber pensado conscientemente. El círculo no está roto, solo está incompleto, y lo que está incompleto puede completarse.
Cerró el diario sin saber exactamente qué significaban esas palabras, pero sintiendo que contenían una verdad importante. Una verdad que quizás algún día la llevaría de vuelta a ese refugio en las montañas. Pero por esta noche se permitiría descansar, con la extraña certeza de que aunque había perdido a alguien querido, no había sido una pérdida definitiva. Y con la inquietante sospecha de que quizás, solo quizás, no había sido ella quien había sido salvada esa noche en el refugio, sino él. Mientras se quedaba dormida frente al fuego, creyó escuchar un último susurro, tan tenue que bien podría haber sido solo el viento colándose por alguna rendija. Volveremos a vernos, Sofía, te lo prometo. Y por primera vez en 6 meses sonrió. Fin. ¿Quién se queda?, respondió la entidad. ¿Y quiénes se van? Un silencio aterrador cayó sobre ellos. La implicación era clara. 1 sobreviviría, 3 morirían. No jugaremos tu juego macabro, dijo Tomás con firmeza. Ya están jugando, respondió la entidad. Desde el momento en que pusieron un pie en este refugio, desde el momento en que vieron las marcas bajo las camas, desde el momento en que escucharon las voces en el bosque. ¿Por qué nosotros?, preguntó Lucas. Porque vinieron, fue la simple respuesta. Porque escucharon, porque dudaron. La entidad se elevó ligeramente, expandiéndose hasta casi tocar el techo del sótano. Las velas parpadearon violentamente, proyectando sombras distorsionadas de los 4 amigos en las paredes. Ahora es tiempo de elegir, declaró la entidad. Uno de ustedes debe decidir. ¿Y si nos negamos?, desafió Gabriela. Entonces todos se quedan, respondió la entidad. Para siempre, como aquellos que vinieron antes. Con un movimiento fluido de las sombras que componían su forma, la entidad señaló hacia un rincón oscuro del sótano. Allí, emergiendo lentamente de las sombras, aparecieron 4 figuras inmóviles. A medida que la luz de las velas las iluminaba, pudieron distinguir sus formas. Eran maniquíes, o tal vez esculturas, con rostros aterradoramente realistas. Rostros que reconocieron de la fotografía. La familia Milakura. Ellos también se negaron a elegir, explicó la entidad. Y ahora forman parte de este lugar, para siempre. Los 4 amigos se miraron entre sí, el terror reflejado en sus ojos. La situación parecía imposible, una pesadilla de la que no podían despertar. Debe haber otra salida, insistió Tomás. Alguna forma de romper este ciclo. La hay, respondió la entidad, su voz ahora sorprendentemente suave. Siempre la ha habido. ¿Cuál?, preguntó Sofía, aferrándose a esa mínima esperanza. El elegido puede ofrecerse a sí mismo en lugar de los otros 3, explicó la entidad. No. Nuevo silencio cayó sobre ellos, más pesado que el anterior. ¿Qué significa eso?, preguntó Gabriela. Significa quedarse, para siempre, convertirse en parte de este lugar, pero permitir que los otros 3 se marchen, libres de cualquier persecución o recuerdo de lo ocurrido aquí. Los 4 amigos se miraron nuevamente. La propuesta era horrible, pero ofrecía una salida para la mayoría de ellos. El problema era, ¿quién se sacrificaría? ¿Cómo se decide quién es el elegido?, preguntó Lucas. La entidad pareció fluctuar, como si la pregunta la complaciera. El elegido ya fue marcado, desde el principio, y con esas palabras las velas se apagaron todas a la vez, sumiendo el sótano en una oscuridad absoluta. Durante no sé si unos segundos solo escucharon sus propias respiraciones agitadas. Luego, una a una, las velas volvieron a encenderse. Pero algo había cambiado. En el suelo, dentro del círculo donde se encontraba la entidad, ahora brillaba una marca luminosa. El símbolo de la voz partida, pero con una variación. Desde el centro de la espiral rota, 4 líneas se extendían hacia afuera, apuntando en diferentes direcciones. Y al final de una de esas líneas, iluminado por una luz espectralmente azulada, estaba Tomás. El elegido, anunció la entidad, su voz reverberando en las paredes del sótano. Tomás miró la luz que lo iluminaba con horror y confusión. ¿Por qué yo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Tu sangre ya estaba en este lugar, respondió la entidad. Tu linaje, tu herencia. ¿De Noizome qué hablas?, exigió Tomás, su voz elevándose por la confusión y el miedo. Este refugio no le pertenecía a cualquier familia mapuche, explicó la entidad. Le pertenecía a los Milakura, tu apellido materno, tu herencia. Tomás palideció. Mi madre nunca mencionó. Porque no lo recuerda, interrumpió la entidad. Porque yo me aseguré de que nadie lo recordara. Hasta ahora.
Sofía, Gabriela y Lucas miraban a Tomás con incredulidad. El rostro de su amigo reflejaba una mezcla de shock y realización. «Por eso mi padre compró este lugar», murmuró Tomás, más para sí mismo que para los demás. «Siempre dijo que se sentía conectado a estas montañas». «Destino», susurró la entidad. «Herencia, sangre. El ciclo continúa como debe ser». Tomás cerró los ojos un momento procesando la revelación. Cuando los abrió de nuevo, había una determinación nueva en su mirada. «Si yo soy el elegido», dijo con voz firme, «entonces elijo sacrificarme en lugar de mis amigos». «No», exclamaron los tres al unísono. «No hay otra opción», respondió Tomás girándose para mirarlos. «No permitiré que ninguno de ustedes muera si puedo evitarlo». «Debe haber otra manera», insistió Sofía, lágrimas formándose en sus ojos. «La hay», dijo la entidad, su voz ahora casi melodiosa. «El elegido puede elegir a los tres que deben irse, o puede elegir quedarse y permitir que los tres se vayan. Esas son las reglas. Ese es el pacto». «Entonces me quedo», declaró Tomás sin titubear. La entidad pareció crecer, las sombras a su alrededor volviéndose más densas, más reales. «¿Estás seguro?», preguntó, su voz ahora múltiple, como si cientos de personas hablaran a la vez. «¿Entregarías tu vida, tu futuro, tu existencia por estos tres?» Tomás miró a sus amigos, una triste sonrisa formándose en sus labios. «Lo haría 1000 veces». «Entonces que así sea», declaró la entidad. Con esas palabras, el suelo bajo los pies de Tomás comenzó a brillar intensamente. Líneas de luz surgieron del símbolo central, envolviéndolo en una red lumínica que parecía penetrar su piel. «Tomás», gritó Sofía, intentando alcanzarlo, pero una fuerza invisible la detuvo. «Está bien», dijo él, su voz extrañamente serena a pesar de las líneas de luz que ahora recorrían su cuerpo como venas brillantes. «Estaré bien. Ustedes estarán a salvo». «No te dejaremos», declaró Gabriela, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tienen que hacerlo», respondió Tomás. «Es la única forma». La entidad comenzó a fluctuar más rápidamente, su forma volviéndose cada vez más indistinta. «El pacto está hecho», anunció. 3 se irán, 1 se quedará. El suelo bajo los pies de Sofía, Gabriela y Lucas comenzó a vibrar, mientras las paredes del sótano parecían disolverse en la oscuridad. Todo a su alrededor se volvió borroso, excepto Tomás, quien permanecía claramente visible, envuelto en aquella red de luz. «¡Tomás!», gritó Sofía, estirando su mano hacia él en un último intento desesperado. Él extendió su mano también, pero no llegaron a tocarse. Lo último que Sofía vio antes de que todo se desvaneciera fue la sonrisa triste de Tomás y sus labios moviéndose, formando palabras que no alcanzó a escuchar. Y entonces oscuridad.